Muy bien, vamos a empezar con la clase lo organizamos de esta manera, es la definición, epidemiología, fisiología, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. La definición la encontramos según bueno, aquí viene la referencia. La definición de enfermedad cerebrovascular isquémica se define por la pérdida repentina del flujo sanguíneo en un área del cerebro con la pérdida resultante de la función neurológica. Es causada por la trombosis o embolia que ocluye un vaso cerebral que irriga una área específica del cerebro. Esa es la definición. De la epidemiología, encontramos varios en diferentes artículos, diferente epidemiología, pero actualmente es a nivel mundial, el EBC es la segunda causa de muerte, más de 2 millones de adultos jóvenes por año y cada vez se va presentando en adultos más jóvenes. Dentro de ellos dice que ocurre mayormente en los pacientes mayores de 65 años y el porcentaje es 60% varones. Y es la primera causa de incapacidad neurológica. Varía mucho de 7 a 8 por cada 100,000 en Europa hasta 100 por cada 100,000 pacientes en África subsahariana. Se refiere que lo que es la raza negra tiene mayor índice de causa de EBC. Y pues en la última década ha aumentado hasta el 40% la incidencia en adultos jóvenes. El EBC isquémico vamos a encontrar factores modificables y no modificables, pero los más importantes son los modificables, que es hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes mellitus, tabaquismo, obesidad, que son los más importantes. El EBC isquémico, el EBC en sí tiene dos etiologías, que puede ser hemorrágico o puede ser isquémico. El hemorrágico lo vamos a encontrar en un 15 o un 20% de los pacientes y el isquémico en un 80% de los pacientes. En el hemorrágico, del 15 el hemorrágico puede dividirse en dos, el intracraneal y el subaracnoideo, y ahí vienen los porcentajes. El que nos vamos a enfocar ahorita es el isquémico, que es en un 80% de los casos, y la isquemia cerebral se va a dividir en dos, transitoria y el infarto cerebral. La isquemia cerebral transitoria ocupa el 20% de los casos y el infarto cerebral el 80% de los casos. Del infarto cerebral, vamos a tener que lo vamos a poder dividir en aterosclerosis de grandes arterias, por cardioembolismo, oclusión de vasos pequeños, infarto indeterminado. El de vasos pequeños también se le puede llamar como infarto lacunar. De la fisiología, lo más importante, rescatable para tener en cuenta es que tenemos un flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral ocupa aproximadamente del 15 al 20% del gasto cardíaco y tenemos que de 45 a 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto es lo que ocupamos de flujo sanguíneo cerebral. Sin embargo, hay varias bibliografías, va desde el libro de fisiología que nos marca que es de 50 a 65, otros que nos marcan que son de 50 a 70. Sin embargo, hay la sustancia blanca y la sustancia gris tienen un flujo sanguíneo cerebral diferente. El flujo sanguíneo cerebral que se ve en sustancia blanca va de 20 mililitros por cada 100 gramos de tejido y en la sustancia gris hasta 70 mililitros por cada 100 gramos de tejido. El cerebro tiene algunos mecanismos de autorregulación que permiten mantener un flujo sanguíneo cerebral constante a pesar de los cambios de presiones y es de la presión arterial sistémica. Tenemos que mantener, para este flujo sanguíneo cerebral sea constante, una PAM entre 50 a 150 milímetros de mercurio. El flujo sanguíneo cerebral está dado por la resistencia vascular cerebrales y la presión de flujo cerebral. Algo muy importante que veíamos en la clase pasada era la teoría de Monro-Kelly, que es muy importante para mantener lo que es la fisiología normal del cerebro.
y esto nos habla que el cráneo tras el cierre de sus suturas se vuelve una cámara inextensible. Entonces, ahí dentro del cráneo vamos a tener tres compartimentos, que es el parénquima cerebral, que ocupa el 80%, el líquido cefalorraquídeo, que ocupa el 10%, y la sangre, que ocupa un 10% también. Si alguno de los tres compartimentos aumenta, ejerce presión sobre los otros dos, y se supone que hay formas de compensarse a corto, a largo, digo, corto, mediano y largo plazo. Se tienden a compensar para continuar un flujo sanguíneo cerebral normal, y esto depende de la presión. Estos tres compartimentos hacen que la presión intracraneana se mantenga entre 10 a 15 milímetros de mercurio. Teniendo esta presión intracraneana, vamos a hacer que la disminución del aporte, si aumenta la presión intracraneana, tenemos una disminución del aporte sanguíneo a nivel cerebral y una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, estos tres parámetros se deben de mantener. El primero que ayuda a mantenerlo es el líquido cefalorraquídeo, de sus formas compensadoras, que es llevando el líquido cefalorraquídeo a la cisterna lumbar. El segundo mecanismo es ya más o menos tardío, que es la sangre, que va a hacer que el flujo sanguíneo se vaya hacia lo que es el sistema yugular, las venas yugulares. Y por último, el parénquima cerebral, que generalmente es el que menos puede aportar en este mantenimiento de la presión intracraneana. Bueno, aquí también nos habla, esa es una imagen de la teoría de von Roncalli, que si hay aumento en alguno de los sistemas, pues el otro tiene que compensar para mantener una presión intracraneana normal, para que esta presión intracraneana pueda mantener un flujo sanguíneo cerebral normal. Las tres principales situaciones que debemos de conservar dentro de nuestro sistema nervioso, bueno, o del cerebro, es el flujo sanguíneo cerebral, que va de 50 a 70 mililitros por cada 100 gramos de tejido, una presión intracraneana en esta imagen viene de 5 a 15, pero generalmente la mayoría lo aporta que es de 10 a 15, y una presión de perfusión cerebral, que esta presión de perfusión cerebral está dada por una PAM y la presión intracraneana. Entonces, esta es normal entre 60 a 100 milímetros de mercurio. Algo importante del tejido cerebral es que es altamente, tiene una actividad eléctrica muy importante y una demanda de energía también muy importante. Y utiliza glucosa en la 100%, y esta es 10 veces más que el promedio de los demás sistemas y órganos. Entonces, ella tiene una demanda muy importante de glucosa, que va de 5 a 10 gramos de glucosa por hora. También tenemos otro dato importante dentro del sistema nervioso central, que es el consumo metabólico de oxígeno cerebral. También es muy alto, es el 40% del gasto de oxígeno energético basal, y la sustancia negra, el tejido neuronal, ocupa el 90%, y el 10% la glía. Y esto va que es de 4 a 6 mililitros por cada 100 gramos de tejido ocupa de oxígeno. Generalmente el sistema nervioso también depende mucho de las concentraciones de CO2, porque ellos causan o vasodilatación o vasoconstricción dependiendo para su funcionamiento. Entonces, también es muy importante mantener lo que es el CO2. Rápidamente, un esquema que dice que si aumenta la presión intracraneal, que es la que debemos de conservar en un paciente con daño cerebral, pues va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Disminuye el flujo sanguíneo cerebral, tenemos hipoxia. Al tener hipoxia, pues si se mantiene y aumenta el metabolismo energético, pues nos va a llevar a una isquemia. La isquemia nos va a llevar a aumento del lactato, aumento de la PCO2, aumento del pH, y esto va a causar, por un aumento de la PCO2 y bueno, y todos los demás, una vasodilatación. La vasodilatación nos causa un edema cerebral,
y hay aumento de las resistencias vasculares cerebrales y por ende un aumento de la presión intracraneal. Pues dentro del caso también nos compete hablar de los territorios vasculares. Es muy importante saber que tenemos una irrigación anterior, una posterior, para poder llegar a pues investigar con respecto a los pacientes, tanto los datos neurológicos que nos van dando y saber de dónde está afectada la irrigación. Tenemos lo que es la irrigación anterior y la irrigación posterior. La irrigación anterior está por la arteria cerebral media y por tanto comunicantes anteriores y cerebral anterior. Y la posterior va desde la basilar y lo que es las comunicantes posteriores. Y depende de eso para encontrar aquí las zonas de lesión. La parte anterior, que está por la cerebral media, va a irrigar la parte externa del lóbulo temporal y del lóbulo frontal. La cerebral anterior se va hacia lo que es la parte interna y va a irrigar lo que es la parte frontal, parte interna y la parte parietal. Y la irrigación posterior va a ser lo que es occipital y parte interior del lóbulo temporal. Y según la irrigación vamos a tener algunas alteraciones. Aquí más o menos viene un cuadro de la arteria, el territorio y los síntomas. Y pues es muy importante porque eso nos va a llevar al diagnóstico, sobre todo para saber con exactitud qué parte de la irrigación está alterada. Arteria cerebral anterior, pues ya como les decía, los síntomas es paresia y pérdida sensorial de la pierna y pie contralateral del evento. Cerebral media es afasia, negligencia, pérdida hemisensorial contralateral, hemianopsia homónima, hemiparesia. La vertebrales, vamos a ver que es a nivel de médula o cerebro inferior y va a presentar ataxia cerebelosa, ipsilateral, síndrome Claudio-Bernard, vienen varias pérdida sensorial cruzada, nistagmo, y basilar nos va a presentar nistagmo también, vértigo, diplopia, desviación del sesgo, parálisis de la mirada, entre otras. Y la cerebral posterior nos va a dividir en posterior distal, posterior proximal, y también depende de eso. Si es distal, nos va a causar hemianopsia homónima contralateral, dislexia, sinagrafia, alucinaciones, y si es proximal, pues va a haber pérdida sensorial, ataxia, parálisis del tercer nervio, hemiparesia contralateral. Por eso es muy importante pues la revisión neurológica en los pacientes. Bueno, y ahora ya vamos a hablar de fisiopatología. La fisiopatología es, como ya dijimos, es la disminución del flujo sanguíneo cerebral en una zona. Entonces, en ese momento hay una falta de oxígeno y glucosa y nos va a formar lo que es la zona core de infarto. Este cuadro es muy importante porque aquí nos va a hablar del flujo sanguíneo cerebral que hay en la zona tanto de isquemia, de penumbra, y lo vamos a dividir así. Flujo sanguíneo cerebral normal va de 50-80 o 50-70, y hay muchas variaciones, mililitros por cada 100 gramos de tejido, que es el flujo sanguíneo cerebral normal, que lo vemos en la imagen aquí en blanco. Oligoemia es cuando disminuye el flujo sanguíneo cerebral y va de 20 a 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido. Una zona de penumbra, que es la zona roja, o también zona de isquemia, que va de 10 a 20 mililitros por cada 100 gramos de tejido. Y la zona de infarto, que es realmente donde el flujo sanguíneo cerebral va por debajo de 100 mililitros por 100 gramos de tejido. Esto mismo lo vamos a traspolar en esta imagen, que nos dice que cuando el flujo sanguíneo cerebral es de 50 a 20, hay daño celular funcional, y menor de 20 ya hay daño celular estructural.
Entonces, aquí también viene una grafiquita que dice que inhibición de la síntesis de proteínas entre 40 y 50, ya de 30 a 40 hay acidosis láctica, liberación de glutamato cuando ya está el flujo sanguíneo cerebral entre 20 a 30, y una depresión del ATP cuando ya está por debajo de 20 y una despolarización axónica por debajo de 10. Esto es importante para la fisiopatología porque, pues, y para el manejo, ya que nosotros lo que tenemos que evitar es que la zona de penumbra pues siga sufriendo más y lo que vamos a tratar con el tratamiento de rescatar la zona de penumbra y que llegue a un flujo cerebral mejor. Bueno, de aquí los mecanismos para hablar de la fisiopatología, pues hay dos mecanismos, la necrosis y la apoptosis. Esos son mecanismos de muerte celular. La necrosis es un mecanismo pasivo, la apoptosis es un mecanismo activo. La necrosis es dada por la depresión de energía y la acción de enzimas líticas. Y la apoptosis es un mecanismo activo y vamos a tener dos tipos de mecanismos que va a ser tanto intrínseca como extrínseca. El mecanismo de la zona de isquemia, pues nos habla que son cinco pasos o 5 situaciones importantes dentro de ella, que es la citotoxicidad, un estrés oxidativo, datos de inflamación, señalización intracelular y muerte intracelular. En este cuadro, pues vamos a verlo rápidamente, que es cuando hay una disminución de flujo sanguíneo cerebral, hay, pues ya como decíamos, inflamación, hay la inflamación, hay activación de leucocitos, nos lleva a la liberación de radicales libres y estos radicales libres a daño tisular. Otra de las acciones es que como disminuye completamente el aporte de glucosa, la neurona comienza a trabajar con otra vía y hace una glucólisis anaeróbica, la cual produce una liberación de ácido láctico y el ácido láctico nos produce daño celular también. La otra es translocación de proteína quinasa, inhibición de la síntesis de proteínas y también, por ende, daños a nivel celular. La disminución de hay una despolarización, aumento de glutamato, liberación de glutamato. El glutamato es excitador en el sistema nervioso central, entonces aumenta por la liberación exagerada de glutamato, porque la célula se incapacita para volverlo glutamina. Entonces hay un grado de excitabilidad mayor y aumento del sodio intracelular. El aumento del sodio intracelular nos produce edema celular y nos da daño tisular. La misma despolarización, estamos hablando de la despolarización, hay aumento del calcio a nivel intracelular, porque el mismo glutamato también hace que aumente las concentraciones de calcio intracelular. Hay una actividad enzimática lítica, que son la liberación de radicales libres. La otra situación que causa la despolarización, aumento de los requerimientos metabólicos, porque la despolarización de la neurona hace que aumenten los requerimientos metabólicos y hay una depresión completa del ATP y hay un daño tisular. Esto es, pues, rápidamente lo que pasa en la fisiología, en lo que es la isquemia. Aquí está otro cuadrito que también nos habla de lo mismo. Hay depresión de oxígeno, hay depresión de ATP. El oxígeno, al haber esta depresión, hay la despolarización a nivel de la neurona y hay una acidosis. Entonces, la despolarización, como ya les decía, está también por el glutamato, que es un neurotransmisor excitador muy importante. Este mismo glutamato hace que aumente las concentraciones de calcio a nivel intracelular, aumenta las concentraciones de calcio y pues va a deprimir más las concentraciones de oxígeno a nivel intracelular.
También hay la producción de aminas biógenas como adrenalina y noradrenalina, y las cuales nos van a causar la producción de radicales libres. Los radicales libres nos llevan a la destrucción celular. También el aumento del calcio intracelular va a haber formación de lipasas, que las lipasas ácido araquidónico, proteasas y endonucleasas, que son las que nos van a llevar también a la destrucción celular. Esto mismo, el aumento del calcio a nivel intracelular va a formar factores de transcripción, y estos factores de transcripción son los que van a hacer que haya datos de inflamación. La inflamación es la que nos va a llevar a la situación de apoptosis. Es una de las causas que nos lleva a la apoptosis. Igual, factores de transcripción que nos llevan dentro de la célula a la apoptosis. Y ahora, pues eso es dentro de la zona de isquemia. Después, como ya les decía, va a haber los dos tipos, que va a ser y la apoptosis. La apoptosis nos habla que son tanto una vía extrínseca y una vía intrínseca. La vía extrínseca de la apoptosis es pues una señalización extracelular al interior de la célula. Esta está dada por los linfocitos T citotóxicos, que van a expresar proteínas inductoras de apoptosis. Las proteínas inductoras de apoptosis es el FALSL, que es Fas ligando. Estas proteínas de inducción de apoptosis van a activar a los que son las proteínas de aquí marcaje celular, que son, al unirse estas tres unidades de Fas ligando, van a formar lo que es activan un dominio de muerte celular, que es que está aquí a nivel intracelular. Hablamos de que esto es extracelular y esto es intracelular. Se forma lo que es el dominio de muerte. Este dominio de muerte atrae procaspasa 8. La procaspasa 8, al unirse, forma una hidrólisis. Se forma en 4 proteínas de mayor, se destruye y forma 4 proteínas ligadas, y esas proteínas ligadas son lo que forma la caspasa 8, es cuando se activa, cuando sufre una hidrólisis. La caspasa 8 activada es la que va a unir va a hacer que se una a la procaspasa 3, y la procaspasa 3 es la que al hidrolizarse se va a formar la caspasa 3, y la caspasa 3 es la que señaliza la muerte celular. Aquí vamos a hablar de caspasas. Las caspasas, pues rápidamente, son 15 tipos de caspasas. Hay unas inflamatorias, unas iniciadoras y unas efectoras. Las caspasas iniciadoras de apoptosis es la caspasa 8, y las efectoras es la caspasa 3. ¿Efectoras de qué? Efectoras de apoptosis. La misma célula produce algunas sustancias que para formar lo que es la vía intrínseca. La vía intrínseca es cuando la célula ya tiene un daño muy importante y no puede continuar, entonces ella misma genera una señalización de apoptosis, y esta está dada por señalización. Hay unas proteínas que son muy importantes, que van a regular esta apoptosis dentro de la célula. Las proteínas son la BCL. La BCL tanto se van a dividir, porque hay unas proteínas antiapoptóticas, unas proteínas apoptóticas y unas proteínas proapoptóticas. Las proapoptóticas se van a dividir en apoptóticas multidominio y las proapoptóticas. Entonces, en estas cascada de señalización de apoptosis, vamos a tener un juego entre proteínas antiapoptóticas y proteínas proapoptóticas multidominio.
Entonces, estas proteínas están aquí dentro del citoplasma de la célula. Al unirse, cuando ya reciben una señalización de muerte celular inminente, se va a unir lo que es una proteína de proapoptóticas de multidominio, que es la BAT. Se une con BIT. Esas son proteínas de multidominio. BIT y BDA2 se van a unir y van a formar dentro de la membrana de la mitocondria un poro. Ese poro hace que salgan sustancias que están dentro de la membrana, dentro de la mitocondria, y esas sustancias son citocromo C, SMAC Diablo, y hay algunas otras sustancias que salen de la mitocondria. Estos dos son los más importantes para nosotros. Bueno, y el APAF1, que el APAF1, el APAF1, el citocromo C, y en algunos artículos encontré que era el ATP y en otros que la procaspasa 9 van a formar lo que es el apoptosoma. Ya unido este apoptosoma con la procaspasa 9, la procaspasa 9 sufre una hidrólisis y se va a formar caspasa 9. La caspasa 9 ya es una caspasa activa, y esta caspasa activa va a activar la caspasa 3. Y la caspasa 3 pues nos va a llevar a una muerte celular. El SMAC Diablo en esta parte es muy importante porque el SMAC Diablo se va a unir al IAPS. ¿Qué es el IAPS? Es un inhibidor de apoptosis. Si el SMAC Diablo no sale de la mitocondria, no vamos a tener la unión de SMAC Diablo con IAPS, y entonces esto pues no se genera la activación de la caspasa 9. Entonces es muy importante que dentro de la señalización y de lo que ya les había mencionado, salga de la mitocondria estos, tanto si el SMAC Diablo como las otras sustancias como citocromo C, para que se forme la vía de señalización para la muerte celular. Entonces, lo importante aquí es que la caspasa 3, que es una caspasa efectora, va a llevar a la muerte celular. Aquí otra vez nos habla de lo mismo. El citocromo C sale de la mitocondria, que esta es la vía más de la apoptosis, la más estudiada. Sale también el SMAC Diablo. El SMAC Diablo se va a unir al IAPS y estos hacen que se inhiba el IAPS. Sí, si ya lo repetiste, ya dale más al sigue, porque ya lo repetiste. Ok. El EB6 isquémico, para llegar a un diagnóstico vamos a tener tanto el diagnóstico clínico como tomográfico. En el diagnóstico clínico, importante es la exploración neurológica, y dentro de la exploración neurológica pues es estado mental, pares craneales, los reflejos, exploración motora, exploración sensitiva, la marcha y pues los signos meningios. Hay que explorar para poder llevar a lo que llamamos una escala de Niche, que era lo que estábamos hablando hace un momento, que es una escala para poder, tenemos aquí la escala de Niche, que va a determinar la gravedad del ictus, indica la necesidad de tratamiento revascularizador, tiene un valor predictivo y tiene sus limitaciones. La escala de Niche va de un puntaje de 0 a 42 puntos, y pues en la bibliografía que encontré que decía que va leve, menor de 4, moderado, menor de 16, grave, menor de 25 y muy grave, mayor a 25. Las indicaciones es que va en un niche entre 4 a 25 puntos, está indicado el tratamiento revascularizador, y pues es una escala pronóstica. Las limitaciones es que las puntuaciones mayores es en la arteria cerebral media izquierda
y no valora adecuadamente los eventos en vertebromaxilar. Bueno, dentro de las escalas, pues también tenemos algunas escalas, como ya lo había mencionado hace rato el doctor, que es la escala de Dragon, y la de Rankin, que es una escala también predictiva. El EBC isquémico lo vamos a diagnosticar en base a un TAC. La base de la guía clínica mundialmente aceptada se basa en que la tomografía computarizada es el gold standard una vez sospechado un evento cerebral vascular isquémico agudo. La posibilidad de realizar un diagnóstico precoz mediante signos tomográficos tempranos de esta patología permite una rápida y adecuado tratamiento de estos pacientes, mejorando la sobrevida y disminuyendo las secuelas típicas de esta enfermedad. Dentro del diagnóstico tomográfico, pues más o menos en lo que habíamos visto también en clases anteriores, que los cortes axiales vamos a ver en diferentes puntos, nivel de tronco cerebral, niveles de ganglios de la base y los niveles de los ventrículos laterales. Vamos a buscar en el TAC, principalmente nos hablan de un ABBCS, que es asimetrías, sangre, que nos habla del cerebro, de los fluidos, que esto es de lo que es ventrículos, y pues lo que es ya el hueso. Entonces aquí viene más o menos una escala de más o menos de las unidades Homefield para valorar el TAC. Y lo importante también del TAC, pues es la puntaje ASPECT, que ya lo habíamos visto. El puntaje ASPECT es para valorar el riesgo de sangrado en un paciente durante la trombólisis y es un corte de 7. Va de 1 a 10 puntos, donde le vamos disminuyendo un punto según la región. Y aquí nos marca que la región es un punto, región cortical anterior de la arteria cerebral media, y le vamos disminuyendo un punto, y lo importante es que la tomografía dice normal, tiene 10 puntos. Un aspect mayor de 7 a 10, una afectación de al menos 1/3 del territorio de la arteria cerebral media, y menores de 7 puntos, una afectación superior de 1/3 de la arteria cerebral media y mayor riesgo de sangrado en terapia trombolítica. Los signos tempranos de isquemia, pues es lo que habíamos mencionado, que aquí pues vemos el signo de la cuerda hiperdensa, que es uno de los signos tempranos. Y aquí vienen los otros, que es hipodensidad del núcleo lenticulado, borramiento insular, borramiento de la cisura de Silvio, pérdida de la interfase de la sustancia gris blanca, borramiento de los surcos y cisuras, y la compresión ventricular, que son los principales signos que vamos a encontrar en un TAC.